¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas al chico imposible de ignorar en The Wire? ¿Recuerdas al adulto frágil y nervioso que volvió del pasado en It, Chapter 2? James Ransone, muchas veces escrito por error. Como Ranone, fue el rostro de los personajes rotos que Hollywood no sabe fabricar, Ziggy Zaborka, el Deputy So-and-so de Sinister, y una presencia que incomodaba porque parecía real. Pero fuera de cámara, su vida no sonaba a victoria, sonaba a duda. Y aún más impactante, él mismo confesó que cuando lo elogiaban, pensaba que le estaban mintiendo. ¿Cómo puede un actor celebrado vivir con esa guerra interna? Nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, un lugar donde las calles pueden sonar como sirenas incluso cuando amanece tranquilo. Su nombre completo, James Finley Ranson III, parecía escrito para cargar historia antes de tener edad para entenderla. En casa, la figura del padre, James Finley Ranson II, veterano de Vietnam, no era solo un dato, era un clima, una sombra de disciplina y silencios que se colaba en los pasillos. Su madre, Joyce Peterson, sostenía lo cotidiano, lo que no se ve, pero define el tono de una infancia. En la adolescencia, él mismo admitiría que no encajaba bien y que esa etapa fue dura, como si siempre estuviera actuando en el escenario equivocado. Aún así, había una puerta, el George Washington Carver Center for Arts and Technology. En Towson, un imán para jóvenes que necesitaban convertir el caos en forma. Allí aprendió a mirar, rostros, gestos, fracturas pequeñas. Y cuando más tarde pasó por la School of Visual Arts en Manhattan por apenas un año, no fue una huida del arte, fue la señal de que su camino no iba a ser ordenado, sino urgente. Nueva York, principios de los 2000. Un departamento pequeño, paredes desnudas, y un joven de Baltimore que todavía no parecía estrella, sino un chico con mirada alerta buscando dónde encajar. Antes de que la televisión lo convirtiera en un nombre reconocible, James Ranson, no Ranone, ya venía con dos vidas encima, la del estudiante de arte que se escapaba del molde y la del músico que tocaba en bandas duras, de guitarras sucias y noches largas, como si el ruido fuera una forma de anestesia. Su primer salto a la pantalla no llegó como un cuento limpio. En 2001 aparece en The American Astronaut, un proyecto extraño, de culto, fuera del centro de Hollywood. Y en 2002, su nombre queda atado para siempre a una película que muchos no olvidan y otros no se atreven a recomendar, Ken Park, dirigida por Larry Clark. Allí interpreta a Tate, y de pronto el público que la ve entiende algo inquietante, ese chico no actuaba la incomodidad, la habitaba. En esos años, sus primeras pruebas no se sienten como audiciones glamorosas, sino como puertas medio abiertas, escenas cortas, directores que buscaban autenticidad, y un actor que parecía hecho para personajes al borde. En entrevistas, él mismo diría que el arte lo salvó cuando era joven, como si actuar no fuera una elección, sino una cuerda de rescate. Y entonces llega 2003. HBO, The Wire, temporada 2. Ziggy Sobotka, impulsivo, frágil, desesperado porque lo tomen en serio y a la vez imposible de defender. Con ese papel, 12 episodios que lo marcan, Ransone no solo entra a la televisión grande. Deja una cicatriz en la memoria del espectador. Porque Ziggy no es un héroe, es un espejo incómodo. Si en este punto viéramos una foto rara, sería una de backstage, él con ropa prestada del vestuario, hombros tensos, manos inquietas, como si antes de cada toma estuviera a punto de pedir perdón por existir, y aún así, cuando la cámara rueda, nadie puede apartar la mirada. Después de The Wire, su rostro ya no pertenecía solo a Baltimore, pertenecía a esa categoría rara de actores que el público no admira con gritos, sino con un silencio incómodo. En los recaps de la temporada 2, Ziggy Sobotka empezó a convertirse en sinónimo de tragedia moderna, un chico que quiere ser visto y termina siendo aplastado por el mundo que lo rodea. Y así, sin campañas gigantes ni poses de celebridad, James Ranson entró en la conversación cultural como ese tipo que siempre te deja una sensación amarga en el pecho. A mitad de los 2000, HBO volvió a usarlo como un arma.
Emocional, Generation Kill 2008 lo colocó otra vez en un espacio de tensión realista, y su nombre empezó a asociarse con historias donde la masculinidad no es heroica, sino frágil, agotada, humana. La industria descubrió algo: él no embellecía el dolor, lo mostraba con una honestidad que casi incomoda. Luego llegó el cine, que lo popularizó sin convertirlo en estrella de alfombra roja. En 2012, Sinister lo dejó grabado en la memoria del público del terror. En 2015, Sinister 2 lo trajo de vuelta, como si su propia presencia fuera parte del mal ambiente de la historia. Ese mismo 2015, Tangerine lo colocó en un cine independiente más crudo, con cámara nerviosa y calle real, y ahí ocurrió algo curioso: Ransone podía saltar del horror comercial a la calle indie sin cambiar de esencia, porque su esencia era la verdad incómoda. Si esto fuera un montaje de fotos raras, aquí veríamos dos imágenes opuestas. Una, él, de noche, con sudadera oscura, saliendo por una puerta lateral de un set, evitando flashes, como si no quisiera que el personaje se le pegara a la piel. Otra, él en un rincón de un after party, riéndose fuerte por un segundo, pero con esa mirada que parece volver rápido a un lugar frío, como si la alegría tuviera un temporizador. Y mientras el público lo veía como el actor intenso, los créditos seguían creciendo hasta que llegó el golpe de nostalgia mundial. En 2019, It, Chapter 2 lo presentó como el área adulto, y millones lo miraron por primera vez sin saber que ya lo conocían de antes. Para entonces, su carrera era una prueba de resistencia, trabajar, reinventarse, y nunca parecer cómodo con el aplauso. Incluso su trabajo con el elenco de Starlet terminaría ligado a un reconocimiento colectivo en los Independent Spirit Awards, un premio que, en su caso, sonaba menos a triunfo y más a confirmación: él pertenecía al cine que duele. Lo que casi nadie entiende de James Ransone es que su marca no era la fama. Era el desgaste. La industria lo vendía como el tipo perfecto para personajes intensos, pero él parecía pagar un precio real por cada uno. En entrevistas, no hablaba como alguien que ganó el juego, hablaba como alguien que apenas lo estaba sobreviviendo. Y cuanto más subían los créditos en su filmografía, más claro se hacía el contraste: frente a la cámara, control absoluto; por dentro, una guerra silenciosa. Si hoy pudiéramos abrir una carpeta de fotos privadas, la primera no sería una alfombra roja. Sería un cuarto pequeño en Nueva York, una silla junto a una ventana, un vaso de café frío, y un hombre demasiado flaco para su edad, con ojos que no descansan. Porque antes de que el público lo identificara por Siggy o por Ari, hubo un periodo que él mismo describió como un fondo oscuro. A los 27 años, según contó, estaba atrapado en la adicción a la heroína y con una deuda que rondaba los $30,000. No era una metáfora. Era contabilidad y dependencia. Era una vida que se estrecha. Y aquí aparece el primer secreto incómodo: el dolor que interpretaba no era solo material de guión. En 2016, en una conversación larga con Enreview Magazine, Ransone habló de su sobriedad corrigiendo un rumor común: mucha gente creía que se había enderezado durante Generation Kill. Pero él aclaró que no, que ese giro ocurrió meses antes, y que aún así se sentía sobrepasado por la responsabilidad de estar número 2 en el call sheet lejos de casa. Esa frase, dicha sin dramatismo, suena como una alarma. Incluso cuando su carrera avanzaba, él sentía que no estaba listo para cargar con su propia vida. Luego vino lo que, para muchos, es el núcleo de su historia no contada. En 2021, Ransone hizo público en redes sociales un testimonio estremecedor. Dijo que había sido víctima de abuso sexual cuando era menor por parte de un ex tutor de matemáticas. En un periodo de 1992, en su casa de infancia en Phoenix, Maryland. No lo dijo como un titular, lo dijo como una herida abierta. También se supo que había reportado esas acusaciones a la policía en 2020 y que la investigación terminó sin que se presentaran cargos. Ese silencio legal, que no es lo mismo que verdad emocional, dejó a la historia suspendida en el aire, como una puerta que nunca se cierra.
En el estilo de fotos raras de este tipo de documental, aquí la cámara no busca morbo, busca señales. Una imagen de archivo lo muestra en una premiere, sonriendo con educación. Como si la sonrisa fuera parte del contrato social, pero sus ojos no celebran. Otra foto lo muestra detrás de un set, con la cabeza un poco gacha, manos metidas en los bolsillos, como alguien que quisiera desaparecer justo después de cumplir. Esa es la contradicción, el público ve un actor duro, la vida privada sugiere a un hombre que se protege del mundo a cada minuto. Y todavía hay otra capa de oscuridad, la relación con la industria misma. En 2019, hablando por IndieWire alrededor de It, Chapter 2, se recuperó un dato brutal sobre su etapa más frágil, la adicción y la deuda, para explicar por qué, durante años, Ransone fue el tipo de actor que podía desaparecer del mapa y luego volver con una actuación enorme. La narrativa de Hollywood suele ser caí y me levanté como una postal inspiradora, en su caso, sonaba más como caí, me levanté, y nunca dejé de temer volver a caer. Eso explica por qué sus personajes parecían respirar, el Deputy So-and-so de Sinister no era solo un policía simpático, era el tipo que hace chistes porque si se queda en silencio, se rompe. Eddie adulto en It, Chapter 2 no era solo nostalgia, era ansiedad convertida en carne. Y cuanto más lo mirabas, más inquietante era la pregunta, ¿por qué un actor escogería tantas veces el dolor como domicilio? El público se queda con el mito, él era buenísimo interpretando gente rota. Pero lo que rara vez se dice es que, para un actor así, cada rodaje puede sentirse como volver a tocar una pared vieja con la misma cicatriz. En algunos testimonios recientes, medios han recordado que Ransone fue abierto sobre cómo el trauma y la adicción marcaron su vida. No como una estrategia de prensa. Como una confesión. Y cuando alguien se atreve a hablar así, también se expone a otro tipo de violencia, la de Internet, la de los titulares, la de las simplificaciones que convierten un ser humano en un caso. Porque ese es el verdadero escándalo aquí. No una noche de fiestas, no un arresto viral, no un chisme fácil. Es algo más silencioso y más cruel, un niño herido que creció, aprendió a actuar y se convirtió en un adulto que parecía cargar el peso de lo que no pudo decir a tiempo. Y mientras su carrera se llenaba de nombres, HBO, cine independiente, franquicias de terror, su vida privada dejaba pistas de un cansancio profundo. De esos que no se curan con aplausos. El primer gran giro no fue un premio ni un estreno. Fue sobrevivir a sí mismo. A los 27, él contaría que despertó después de 5 años con heroína, como si un día abriera los ojos y entendiera que su vida ya estaba a punto de desaparecer bajo el mismo personaje que fingía controlar. No lo narró con épica, lo dijo como quien reconoce el borde del abismo y decide retroceder un paso. Aunque tiemble. El segundo giro llegó años después, cuando su carrera ya parecía estable, pero su interior no. En 2016, al hablar de su sobriedad y de lo frágil que se sentía incluso trabajando en grande, dejó ver la verdad que casi nunca se dice, a veces el éxito no cura nada, solo ilumina mejor las grietas. De pronto, el público que lo veía como actor duro descubría otra imagen. Alguien que sentía que no merecía el elogio, como si el aplauso pudiera ser una mentira. El tercer giro fue el más peligroso, convertir el pasado en palabras. En 2021 hizo público un testimonio sobre abuso sexual sufrido cuando era menor y explicó que lo había reportado a la policía el año anterior, aunque la investigación terminó sin cargos. Fue un movimiento que cambia la biografía para siempre, porque después de hablar, ya no hay regreso al silencio cómodo. Y desde ese momento, cada foto rara de él, una sonrisa en un festival, una mirada perdida en un set, empieza a leerse distinto. Y entonces, el golpe final, el 19 de diciembre de 2025, en Los Ángeles, las autoridades informaron su muerte y la clasificaron como suicidio. Sin necesidad de detalles, la noticia cayó. Como una escena muda, un actor que pasó la vida interpretando ansiedad, miedo y fragilidad, terminó siendo noticia por la versión más cruel del silencio.
En los últimos años, James Ransome parecía vivir en un punto extraño. Por fuera, su carrera por fin se veía estable. Por dentro, seguía respirando como alguien que nunca confía del todo en la calma. No era un actor de titulares fáciles. Era un actor de persistencia, pequeños papeles que se vuelven inolvidables, escenas que se quedan pegadas a la piel del espectador. Si imaginamos una foto rara de 2018, lo veríamos en un estudio de entrevistas en Nueva York, sentado bajo luces blancas, hablando de trabajo sin presumirlo, como si el orgullo le quedara grande. Y en otra imagen. 2019, en la premiere de It, Chapter 2, traje oscuro, sonrisa medida, cámaras delante, pero la mirada buscando una salida lateral, como si esa noche también fuera una prueba de resistencia. Su filmografía reciente terminó de sellar su lugar como uno de esos actores que elevan todo. The Black Phone y su secuela Black Phone 2 lo conectaron con el horror moderno. Tangerine lo dejó para siempre asociado a un cine callejero, humano, sin maquillaje, y en televisión, apariciones como Poker Face lo mantuvieron vigente sin perder su tono, ese nervio auténtico que no se finge. Cuando llegó la noticia de su muerte el 19 de diciembre de 2025, el impacto no fue solo por la edad, 46. Fue por el contraste brutal entre lo que el público veía y lo que él cargaba. HBO lo despidió con una frase simple, casi como una vela encendida. Blumhouse recordó el privilegio de haber trabajado con él. En ese gesto se entiende el tipo de legado que dejó, no el de una celebridad inalcanzable, sino el de un profesional respetado, un artista que hacía creíble lo roto. Y quizá por eso su recuerdo duele distinto, porque James Ransome no interpretaba la fragilidad, la traducía. Y esa traducción, para muchos, fue compañía en la oscuridad. Y al final, cuando las luces se apagan y el set queda vacío, lo que permanece no es el escándalo ni el titular. Permanece una pregunta humana: ¿cuánta verdad puede cargar una persona antes de quebrarse en silencio? James Ransome dejó algo raro en una industria que suele premiar la máscara, dejó vulnerabilidad auténtica. En cada escena donde parecía temblar por dentro, había una técnica impecable, pero también una confesión escondida. Su legado no es el de un ídolo perfecto. Es el de un actor que convirtió el dolor en arte, y por eso conectó con quienes también sienten que a veces el mundo pesa demasiado. Si esta historia te remueve por dentro, no la veas como un final inevitable, sino como una señal. Hablar a tiempo importa. Pedir ayuda importa. A un amigo, a un familiar. A un adulto de confianza, a un profesional. Porque la fama no salva. Pero la verdad, dicha a tiempo, a veces sí.